Poderoso es el que vive y el que reina por los siglos de los siglos. Bueno, Dios le bendiga, Dios le guarde. Gloria al Señor, a todos los que se van a estar conectando, a todos los que van a estar sintonizando, aleluya, en esta hermosa y preciosa hora. Les saludamos de forma especial a todo ese pueblo de guerra que se va a estar conectando, aleluya, que va a estar ahí sintonizando juntamente con nosotros, aleluya. Les saludamos de forma especial. Dios le bendiga a todos los que van a estar entrando, todos los que se van a estar conectando en este breve estudio, aleluya. Les saludamos de forma especial a todos los que van a estar conectándose, todos los que están entrando. Y queremos hablar de un tópico sumamente importante, aleluya, un tópico que, aleluya, sin duda es algo que muchas personas tienen dudas. Muchas personas necesitan que se les aclare acerca de este tema, de lo que es la iglesia y de lo que es el tópico de la gran tribulación. Usted sabe que por muchos años, por varias décadas, acuérdese que por tantos años y por tantas décadas se ha enseñado, y Dios bendiga a nuestro hermano evangelista Benny Caraballo, que está por ahí conectado ahí, aleluya, Dios te bendiga mucho, un fuerte abrazo. El que conoce sabe que el tópico de lo que es la iglesia y de lo que es la gran tribulación ha sido un tema, mis amados hermanos, que se ha estado enseñando por muchos años y por muchas décadas, de que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Ahora, estamos ahora mismo en unos tiempos donde la tecnología ha avanzado, donde la ciencia ha aumentado de una forma tremenda, donde ahora tenemos acceso a muchos libros, a mucha tecnología, y no es que nosotros creamos en totalidad todo lo que se escribe en un libro, porque sabemos que la palabra más fiel es lo que está escrito aquí en la palabra. La palabra profética más certera es lo que está escrito en la Biblia. Pero si hay algo que tenemos que entender, mis amados hermanos, es que la ciencia ha avanzado, la tecnología ha avanzado, pero la iglesia tiene que seguir siendo la misma. La iglesia no puede cambiar su postura, la iglesia no puede cambiar su forma de ser, la iglesia no puede cambiar, aleluya, su identidad, y mucho menos puede cambiar la sana doctrina. Por muchos años se ha enseñado de que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, pero cuando nosotros pasamos esa enseñanza por el filtro de la palabra, escuche bien, cuando nosotros pasamos esa enseñanza de que la iglesia supuestamente va a pasar por la gran tribulación, cuando la pasamos por el filtro de la palabra, nos vamos a dar de cuenta de que es una falsa doctrina, y eso es una falsa enseñanza y un error de interpretación escatológica, ya que sabemos por la Biblia que la iglesia de Cristo no va a pasar por la gran tribulación. Entonces hay varios versículos bíblicos que pueden respaldar este punto de vista y esta enseñanza. Así que Dios bendiga a nuestro hermano Benny Caraballo, que nos puso ahí ya un versículo clave. Dios bendiga a nuestra hermana Gloria Adorno, aleluya, Gloria, Dios te bendiga mucho. Dios bendiga a todos los que están entrando, todos los que se están conectando. Esto es un tema y esto es un tópico de suma importancia que lo hablemos. ¿Por qué? Porque por muchos años, por muchas décadas, mi amado hermano, se ha estado enseñando que la iglesia pasa por la gran tribulación. Muchos pastores, muchos maestros, muchos evangelistas han afirmado que la iglesia pasa por la gran tribulación, lo cual es una mala interpretación de la escatología. Por eso es que estoy diciendo, y siempre he dicho, que la escatología no la puede enseñar todo el mundo. Tenemos que entender que este tópico, hay muchas personas que lo consideran bien delicado, y ciertamente es delicado, y yo creo que no debería todo el mundo de enseñar este tipo de temas. Ahora bien, ¿por qué? Porque por eso es que hay tantos errores de interpretación bíblica. Por eso es que hay tantos errores de interpretación escatológica. Y sabemos por la Biblia que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Ahora bien, en el estudio profundo, escuche bien esto, en el estudio profundo y exhaustivo de la escatología bíblica, podemos ver y analizar que el pueblo de Israel, escuche bien esto, que el pueblo de Israel no ha sido desechado por Dios. Israel no ha sido desechado por Dios, y mucho menos, entre comillas, como dicen muchos pastores, como dicen muchos evangelistas, como le enseña mucha gente,
de que la iglesia es el reemplazo de Israel. No porque Israel rechazó al Mesías. No porque Israel, aleluya, porque Israel fue desechado por Dios. No, que Israel rechazó al Cristo y nosotros lo recibimos los gentiles, y como creemos en Cristo, ahora nosotros somos el nuevo Israel. Hermano, eso es perdona la expresión bien puertorriqueña, pero eso es un disparate. Eso es un disparate. Porque la iglesia no es el nuevo Israel. Israel es Israel y la iglesia es la iglesia. Nosotros tenemos que entender, según la escatología y por la Biblia, que Dios tiene 3 pueblos diferentes. Escuche bien esto. Dios bendiga a la hermana Yami Velázquez, que está por ahí conectada. Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Ahora bien, tenemos que entender esto. Escuche bien lo que voy a decir. Escuche bien lo que voy a decir. Bíblicamente y según la escatología, Dios tiene 3 pueblos: Israel, la iglesia y los gentiles. Escuche bien esto. Escuche bien esta palabra. Israel no ha sido desechado por Dios. Acuérdese que Israel tiene unos pactos y unas promesas que Dios ha hecho con ese pueblo, que esas promesas son irrevocables. Y no importa si ellos rechazaron a Cristo y pocos lo recibieron. No importa si muchos del pueblo de Israel han desobedecido a Dios, no creen en Cristo. Esas promesas son perpetuas. Por eso es que hay un pacto en la palabra que se llama el pacto sempiterno. Su dominio es sempiterno. El mismo Nabucodonosor reconoció que el Dios de Israel, su dominio es un dominio sempiterno. Eso quiere decir un reino para siempre. Ahora bien, tiene 3 pueblos: Israel, la iglesia y los gentiles. Tenemos que entender, mi amado hermano, que la iglesia está compuesta, obviamente el cuerpo de Cristo, pero la iglesia está compuesta de judíos que creen en Cristo y de gentiles que también creen en Cristo. Acuérdese que la iglesia, una vez los judíos creen y los gentiles creen, se convierten en un solo cuerpo. Pero si hay judíos que no creen en Cristo, pues son judíos que están aparte, fuera de la iglesia. Lo mismo con los gentiles que no creen, están fuera del cuerpo de Cristo. Entonces tenemos que entender que durante el periodo de la gran tribulación, como Dios sigue siendo Dios, como Dios, aleluya, tiene sus promesas con el pueblo de Israel, tenemos que entender que a algunos judíos que no creyeron en Cristo, aunque ellos tienen promesas, Dios va a tratar con ese pueblo durante el periodo de la gran tribulación, que ya aclaramos que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. No, que la iglesia va a pasar. No, que la iglesia va a ver los juicios de Dios. Eso es una mentira del diablo. Eso es una mentira fatal doctrinal. ¿Por qué? Porque bíblicamente Dios no trata al justo como al impío. ¿Usted se cree que Dios va a permitir? ¿Usted se cree que Dios va a permitir que el juicio que va a caer sobre el mundo, sobre los impíos, sobre los pecadores, caiga también sobre la iglesia? Negativo. Y esos ejemplos los vemos por la palabra. Lo podemos ver con 2 de las iglesias del Apocalipsis. Lo vemos con Tiatira. Lo vemos, aleluya, con la iglesia, si no me equivoco, de la Odisea. Escuche bien esto. Dice: a los tibios los vomitaré de mi boca. Está hablando de la iglesia. A los tibios. No te quiero frío ni tibio, te quiero caliente. Pero para estar tibio, dice el Señor, te prefiero frío. El Señor le está diciendo, en vez de, si vas a estar tibio, yo prefiero que estés tibio. Perdón, al revés. Si vas a estar tibio, yo prefiero que tú estés frío. Porque tibio es entre 2. Y Dios prefiere que estés en uno a que estés entre 2. Ahora, escuche bien esto. Escuche bien esto. Como dice mi hermano Benny, los que verán la gran tribulación son los que se queden cuando suene la trompeta. Escuche bien esto. Todo aquel que se quedó aquí abajo. Y aquí es que se me van a desconectar 2 o 3 porque es que no entienden la palabra.
se van a desconectar porque es que esto es algo que es difícil de tragárselo. Esto es como una pastilla que es así de grande que es bien difícil de tragársela. El que se quedó aquí abajo cuando sonó la trompeta ya no tiene otra oportunidad de salvación. Eso es bíblico. Eso es algo tan lógico que la Biblia dice que a los tibios los vomitaré. O sea, cuando una persona vomita es porque algo le cayó mal. Algo que le hizo un efecto en el cuerpo. Entonces, si somos el cuerpo de Cristo, en el cuerpo de Cristo también hay gente que van a ser vomitados para afuera. Entonces, esa gente que se van a quedar en el arrebatamiento van a ser gente que están en el cuerpo, pero van a ser vomitados. Entonces, es tan obvio que usted cuando vomita, usted no se va a comer otra vez su vómito, como lo hace el perro. El proverbista decía, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. O sea, el perro se vuelve a comer su vómito. El cerdo vuelve a tirarse otra vez en el lodo. Entonces, es obviamente que si usted y yo, cuando nos cae mal una comida y la vomitamos, nosotros no vamos a comernos otra vez nuestro vómito. Quiere decir que cuando una persona es vomitada del cuerpo de Cristo, esa persona no va a volver a entrar al cuerpo. Esa persona no va a volver a entrar al cuerpo y esa persona lamentablemente desperdició el tiempo de la gracia, porque la gente no entiende que la dispensación de la gracia va a tener un tiempo en que la gracia, mi amado hermano, ya se va a acabar. Una vez la iglesia es quitada de en medio para que el anticristo se manifieste, ahí se acabó la misericordia y la gracia. Quienes únicos van a tener misericordia va a ser Israel por los pactos que ellos tienen, las promesas de restauración. Porque acuérdense que Dios todavía va a tratar con Israel. Las 12 tribus van a ser las 10 tribus perdidas van a ser restituidas otra vez. Se va a establecer el reinado milenial. El anticristo va a ser vencido por Cristo. Se va a establecer el milenio. Acuérdense que estas promesas, mi amado hermano, están vigentes para el pueblo de Israel. Entonces, todo aquel que se quedó cuando Cristo vino, cuando sonó la trompeta, si yo me quedé en el arrebatamiento, mira, mi amado hermano, más me valdría no haber nacido. Porque está caminando, pero sin... Mira, mi amado hermano, está caminando, pero ya no tiene salvación. Si tú te quedaste, la trompeta sonó. Eso es otro error fatal doctrinal que se ha enseñado por mucho tiempo. No, de que si yo me quedo, yo tengo otra oportunidad. ¿Sabes por qué no, mi amado hermano? ¿Sabes por qué eso es un error doctrinal? Porque entonces, si fuese cierto de que hay otra oportunidad, entonces tendríamos que cambiar la forma en la que nosotros predicamos actualmente. En vez de predicar, sálvate hoy, porque la trompeta está a punto de sonar, Cristo viene, pues tendríamos que cambiar y decir, sálvate hoy o sálvate en la gran tribulación. Eso no cuadra. Eso no tiene sentido. Lo mismo vemos con los ejemplos bíblicos. Dios no trata al justo como al impío. Por eso es que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Dios no va a tratar a la iglesia como va a tratar al impío y al pecador, que tuvieron tiempo de arrepentirse y no lo hicieron. Sodoma y Gomorra, lo vemos. Dios no derramó el juicio sobre Sodoma hasta que Lot saliera de Sodoma. Dios salvó a Rahab y a su familia antes de que perecieran en las ruinas de Jericó. El diluvio no vino hasta que Noé y su familia entraran en el arca y la puerta se cerró. Quiere decir que si la puerta se cerró, eso es una tipología de lo que está a punto de venir. De que la puerta de salvación se va a cerrar una vez que Cristo venga y arrebate la iglesia. Ya la puerta de salvación se cerró. Ahora es que vienen los 7 sellos. Ahora es que vienen las 7 copas. Ahora es que vienen las 7 trompetas. Ahora es que vienen todos los juicios de Dios. Y la iglesia ya fue arrebatada. Y todo aquel que se quedó va a pasar por la gran tribulación. Va a ver al anticristo. Se va a tener que esconder. Y aunque te escondas, te van a encontrar.
Porque ¿acaso usted no ve la tecnología que el anticristo va a tomar control? Mira, mi amado hermano, la tecnología está tan avanzada que hoy en día ellos pueden literalmente identificarte. Si tú te escondes en un monte con un radar, ya te spotean. ¿Sabes por qué? Porque ellos tienen una sensación térmica. Ellos tienen un radar térmico que ellos pueden, aleluya, encontrarte porque tu cuerpo emite un cierto calentón. En el sentido de que tu cuerpo emite calor. Entonces, al tu cuerpo emitir calor, con ese radar ya rápido te detectan donde quiera que tú estés. Esa va a ser la tecnología que va a tomar control del anticristo. El chip, el 666. Todo eso, mi amado hermano, está a punto de venir. La agenda 2030, la agenda del 2030, que va a tomar control, mi amado hermano. Eso están envueltos la élite. Entonces, tenemos que entender que esto está a punto de venir y que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación y que la iglesia tampoco es el reemplazo. Mi amado hermano, esto es algo que tenemos que enseñar. La iglesia no es el reemplazo del pueblo de Israel. La iglesia no es el reemplazo del pueblo de Israel. Escuche bien eso. La iglesia es la iglesia y Israel es Israel. Acuérdese que Dios tiene sus promesas. Dios tiene sus pactos con ese pueblo. Dios tiene sus pactos. Dios tiene sus promesas con el pueblo de Israel. Por eso es que Pablo decía en Romanos capítulo 11 que Israel está bajo endurecimiento en parte. En parte. ¿Sabe por qué, mi amado hermano? Porque es que en parte están endurecidos. ¿Por qué? Porque tienen un velo en los ojos que les impide ver a ellos, que les impide a ellos ver la verdad. Por eso es que usted ve que son pocos los judíos que creen en Jesús. Y hay muchos que creen, pero tienen que hacer silencio, porque si no los matan. Ahora bien, Pablo decía, están bajo endurecimiento en parte. Irrevocables son los dones. Pablo no está hablando ahí de dones espirituales. Pablo está hablando en su contexto acerca de las promesas, de los pactos que tiene Israel como nación, como pueblo de Dios. Eso es irrevocable. Por eso es, mi amado hermano, que podemos ver que Israel todavía sigue estando de pie. Que así como Cristo dijo, esta casa os es dejada desierta. ¿Por qué? Porque rechazaron a Cristo. El profeta Oseas lo había dicho. Ahora, ¿qué pasa? El profeta Oseas habló de la huida al desierto. Esta casa os es dejada desierta. Por eso es que Israel, en el año 70, cuando Roma destruyó a Jerusalén, que fueron dispersados otra vez, la nación de Israel se convirtió en Palestina. Los romanos le pusieron Palestina. Pero en el 1948 volvieron a restituirse como nación. ¿Por qué? Eso está en la Biblia. Ezequiel lo habló, el profeta. Eso lo vemos en la palabra, eso lo vemos en la Biblia. Entonces tenemos que entender, mi amado, Israel es Israel. Israel va a seguir siendo el pueblo de Dios. Y la iglesia también es el pueblo de Dios. Acuérdense que la iglesia está compuesta de judíos y gentiles que creen en Cristo. Eso es lo que une el cuerpo. Eso es lo que Pablo se refirió en Gálatas 3:28. Que ya no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, sino que todos somos unos en Cristo Jesús. Claro, los que están en el cuerpo, pero hay gentiles que están fuera del cuerpo y hay judíos que también están fuera del cuerpo. ¿Por qué? Porque no creen en Cristo. A eso es lo que estoy llegando. Los que creen en Cristo son un solo cuerpo, judíos y gentiles, pero los que no están allá, Israel allá y los gentiles acá. Pero es que Dios va a tratar con el pueblo de Israel durante la gran tribulación.
Acuérdense que tenemos que entender que la gran tribulación es de naturaleza judía. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque usted puede ver que la mayoría de donde se habla en la gran tribulación, usted va a encontrar más versículos bíblicos acerca de la gran tribulación en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento no habla, mi amado hermano, de que la iglesia pase por la gran tribulación. Acuérdese que para usted entender del por qué Mateo 24 no está haciendo referencia a la iglesia en nada. Está hablándole Cristo al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque los discípulos le preguntaron, Señor, ¿qué señales habrán de tu venida? ¿Pero de qué venida? Ellos le estaban hablando del reino mesiánico, porque ellos estaban esperando el reino mesiánico. ¿Sabe por qué no estaba hablando de la iglesia? Porque la iglesia no existía en el momento en que en el momento en que ellos le preguntaron eso. Entonces, ¿cómo me vas a decir a mí que eso está hablando de la iglesia? No. Porque ellos estaban expectantes. Acuérdate que ellos eran judíos. Los judíos estaban expectantes, esperando el reino del Mesías, el reinado mesiánico. Ellos después le preguntaron, Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? No les toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. Ellos seguían ahí tratando. Mateo 24 al 25 está haciendo referencia, es un solo capítulo los dos. Es un solo capítulo. Está haciendo referencia a lo que va a pasar con Israel. Ahora, para nosotros poder entender eso, tenemos que estudiar Mateo 24, Marcos capítulo 13, Lucas 21 y en el Apocalipsis capítulo 6. Nosotros vemos el cumplimiento de Mateo 24, de Marcos 13 y de Lucas 21, que es la gran tribulación. Y si en Apocalipsis 6 no se habló de que la iglesia iba a pasar por la gran tribulación hasta el capítulo 21 de Apocalipsis, ¿por qué entonces Mateo 24 tiene que hablar de la iglesia? Si Apocalipsis 6 es el cumplimiento de Mateo 24, quiere decir que la iglesia no pasa por la gran tribulación. Y Mateo 24 no está hablando de la iglesia, está hablando de lo que va a acontecer con Israel en la gran tribulación, para que podamos entender que la gran tribulación es de naturaleza judía. Todo esto va a acontecer, mi amado hermano, con el pueblo de Israel. La iglesia va a estar en el cielo, en las bodas. Acuérdense que una cosa es las bodas del Cordero y otra cosa es la fiesta de las bodas. Las bodas del Cordero van a ser allá arriba. Cuando Cristo descienda en la segunda venida, al final de los 7 años de la gran tribulación, que ahí es que la Biblia dice que todo ojo le verá. Ahí es que va a establecer el reino del milenio. Pero primero va a destrozar al anticristo, al falso profeta, a la bestia. Serán condenados al lago de fuego. Por 1000 años va a establecer el milenio, que el milenio son las fiestas de las bodas. Ahora bien, el hecho de decir que la iglesia es el nuevo Israel o el Israel espiritual es un error de interpretación bíblica y más bien una repetición de maestros con malas interpretaciones. Los post-tribulacionistas, escuche bien esto, los post-tribulacionistas han pasado por alto los propósitos claramente revelados del periodo de la tribulación, mientras se detienen en el supuesto hecho de que Dios está purificando a su iglesia. Pero la tribulación no trata de la iglesia en absoluto, sino de la purificación de Israel y juicio sobre las naciones gentiles. Porque vemos claramente que la Biblia dice que no es el tiempo de la angustia de la iglesia. La Biblia dice el tiempo de angustia de Jacob. Entonces tú me vas a decir que Jacob es la iglesia. Negativo. Jacob no es la iglesia. Acuérdense que Dios le cambió el nombre a Jacob a Israel. O sea que en otras palabras está diciendo el tiempo de angustia de Israel. Por eso es que la iglesia no pasa por la gran tribulación. La iglesia no pasa por la gran tribulación. ¿Sabe por qué? Porque
la Biblia claramente nos establece más versículos de la gran tribulación en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque es de naturaleza judía. Ahora bien, el énfasis de la tribulación es principalmente judío. Escuche bien esto. Y esto lo podemos ver en la Biblia. Esto está confirmado en la palabra. La gran tribulación, mi amado hermano, está confirmado claramente por las escrituras del Antiguo Testamento, para que usted entienda y yo entienda que la gran tribulación es de naturaleza judía. Esto no es de naturaleza eclesiástica, que esto va a ser, aleluya. Escuche bien, porque esto es importante que lo entendamos. Dios bendiga a los pastores de la iglesia Restaurando Corazones Heridos. Aleluya, Dios bendiga a esos pastores. Mire esto. Deuteronomio 4:30 dice: cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Pero yo quiero que subrayemos el término los postreros días, que es sinónimo de la gran tribulación. O sea, que lo que estamos viviendo hoy en día no son los postreros días. No son los postreros días. Son los días antes de los postreros días. Porque los postreros días es sinónimo de gran tribulación. Escuche bien esta palabra, mis amados hermanos. ¿Por qué la gran tribulación es hablando acerca de Israel? Jeremías capítulo 30. Yo quiero ir a la Biblia porque es que la Biblia, mi amado hermano, si vamos a hablar las cosas hay que hablar con evidencia. Jeremías capítulo 30, verso 7. Dice la Biblia: ¡ah! ¡Cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Para que usted entienda que Israel es Israel y la iglesia es la iglesia, y que en la gran tribulación los judíos que van a ser perseguidos por el anticristo, que muchos se van a dejar matar por el anticristo, esos sabios que la Biblia dice en Daniel capítulo 11, verso 31 al 35, que caerán para ser depurados y emblanquecidos, porque aún para esto hay plazo, son los judíos que habla Apocalipsis capítulo 6, que la Biblia dice que están debajo del altar y le dicen: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo es que vas a vengar la sangre, nuestra sangre? Y el Señor les dijo: descansen, en lo que sus hermanos también padecen lo mismo. Y se les dieron ropas blancas y fueron ¿qué? Vestidos y emblanquecidos. Lo mismo que dijo Daniel. Entonces, ahí es que vemos la profecía cumplirse. El anticristo va a perseguir al pueblo de Israel. Ezequiel capítulo 20, verso 37, mi amado hermano. Dice: os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto, y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí. De la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabréis que yo soy Jehová. Esto es Dios hablando al pueblo de Israel, tratando con Israel. En Daniel, el capítulo 12 del libro de Daniel, mi amado hermano, es una clara referencia de lo que es la gran tribulación, mi amado hermano. En el verso 1, la Biblia dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, hablando del arcángel, que tenemos que entender cuando estudiamos la angeliología. El
el arcángel Miguel es el ángel, mi amado hermano, que está a favor de los hijos de Israel. Acuérdese que en cada región del mundo hay un principado. Hay un principado, hay un poder espiritual que gobierna cada región. Y podemos ver que el ángel que está a favor de los hijos del pueblo de Israel es el arcángel Miguel. El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Escuche bien, y será tiempo de angustia, la gran tribulación, tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Dice, tu pueblo, ¿acaso Daniel era gentil? ¿Acaso Daniel era de los gentiles? No, Daniel era judío, de la tribu de Judá. Un noble, un príncipe del linaje de Judá. Era judío, israelita. Será librado tu pueblo durante el periodo del tiempo de la angustia de Jacob. O sea, Israel en la gran tribulación. Ellos van a tener salvación. Ellos van a tener salvación. Zacarías capítulo 13, verso 8 al 9 lo dice. ¿Por qué tenemos que entender, mi amado hermano, que la gran tribulación es de naturaleza judía? Tenemos que entender esto, mi amado hermano. Escuche bien esto. Porque está confirmado claramente por las escrituras del Antiguo Testamento. Por el discurso del Monte de los Olivos, que está hablando y haciendo referencia al pueblo de Israel. Por el propio libro de Apocalipsis. Apocalipsis 7, 4 al 8. Apocalipsis 12, 1. Se refiere al pueblo de Daniel. La venida de falsos mesías. La predicación del evangelio del reino. El templo y el lugar santo, la tierra de Judea, que es donde está Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, las 12 tribus de los hijos de Israel, el cántico de Moisés, las señales en los cielos, el pacto con la bestia, el santuario, el sacrificio y la oblación del ritual del templo. Todo ello habla de Israel y no de la iglesia. Y demuestra claramente que la tribulación es en gran parte un tiempo de trato de Dios con el pueblo de Israel y su entrada en el reino de Dios prometido. Las muchas profecías del Antiguo Testamento que aún no se han cumplido para Israel indican además un tiempo futuro en el que Dios tratará expresamente con esta nación. Dios va a tratar nuevamente con el pueblo de Israel. Y esto lo podemos ver en Deuteronomios 30, verso 1 al 6. Jeremías 30, 8 al 10. Israel no ha sido reemplazado por la iglesia. La iglesia no es el nuevo Israel ni es el Israel espiritual. Eso no es, la Biblia no dice eso y eso es un disparate. Lo digo de esa manera, mi amado hermano, porque es que es la realidad. Es la realidad. Tenemos que dejar de utilizar esas expresiones descontextualizadas, sacar afuera del contexto, porque bíblicamente la iglesia es la iglesia y Israel es Israel. Por Israel Dios va a tratar con el pueblo de Israel y la iglesia está esperando el arrebatamiento, donde nos encontraremos con Jesús y estaremos con Él durante ese periodo, porque seremos librados antes de que la gran tribulación venga. Así que espero que esta palabra y enseñanza haya sido de mucha bendición. Espero que esta palabra haya sido de mucha bendición para tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos veremos hasta la próxima. Shalom. Y no te olvides que Cristo viene pronto. Aleluya. Cristo viene.